Vamos a reaccionar flipante. Ya colocado en su sitio. Llegó papá. Los instrumentos. Bueno, y lo dirige un niño y todo. ¡Otro! Muy buenas a todos, sean bienvenidos otra vez en este vídeo de viendo equipos y estadios de fútbol por todo Brasil. Y es que en el día de hoy, representando a la ciudad de Curitiba, al estado de Paraná, tenemos un equipo que ha nacido para desafiar a los gigantes de este deporte. Un equipo que destaca por sus últimas dos copas sudamericanas, una final de Libertadores en 2022 y conocido como el Huracán Rojo y Negro. Hoy, señoras y señores, me complace como siempre presentaros al Atlético Paranaense. Gol de título, gol de voz solta, gol de registro para a história. O Clube Atlético Paranaense é campeão da Copa Sul-Americana 2018. La historia del Paranaense empezaría un 26 de marzo de 1924. Al igual que muchos otros equipos, este equipo se fundó entre otros dos clubes, el Fútbol Club Internacional y el América Fútbol Club. Esto, al igual que muchos equipos, se llevó a cabo porque los dueños querían tener un club que representase sus valores y con ello también su estado y su ciudad, Curitiba. Desde sus primeros años, el nuevo club adoptó el rojo y el negro como colores oficiales, y aunque el fútbol del sur aún no tenía el reconocimiento del eje Río-Sao Paulo, el Atlético se propuso cambiar esta historia. Y sí, una de las cosas que es más peculiares es su apodo, Furaçao, o más bien conocido como Torbellino o el Huracán Rojo y Negro. El apodo que marcaría al club surgió en la década de 1940, concretamente en el año 1949, cuando el Atlético protagonizó una campaña arrolladora en el campeonato paranaense, ganando casi todos los partidos con una ofensiva demoledora. La prensa de Curitiba comenzó a llamarlo O Furaçao. Desde entonces el apodo quedó grabado en el alma del club y el Furaçao no solo arrasaba en la cancha, sino también en el espíritu de la gente. Y si hablamos de historia, tenemos que mencionar a este hombre justo de aquí detrás, Sicupira Junior, un artillero del Atlético Paranaense que destacó en la década de 1970-1980, pero no solo eso, es que se convirtió en el máximo goleador del Atlético Paranaense, ni más ni menos que 158 goles con la camiseta rubinegra. Ay. Y ya me quedo hasta cansado de hablar de la historia de los equipos. Pero más cansados están los propios aficionados de que le cambien el nombre a lo que tenemos justamente aquí atrás, al nombre de su estadio, el Estadio Joaquín Américo. Inaugurado originalmente en 1914, el Estadio Joaquín Américo, popularmente conocido como Arena da Baixada, es uno de los símbolos más poderosos del Atlético. Fue completamente remodelado en 1999 y nuevamente en 2014, convirtiéndose en uno de los estadios más modernos de América Latina. La Arena da Baixada fue sede del Mundial de Brasil 2014 y es pionera en tecnología. Primer estadio con césped sintético FIFA en Sudamérica, referencia en sostenibilidad, gestión. Vamos, una auténtica joya arquitectónica, reflejo del espíritu innovador del club. Estadio Mario Celso Petraglia, Liga Arena, tantos nombres que ya ni los recuerdo. Para mí siempre será Arena da Baixada. Así que lo más importante, vamos a conocerlo. Ahora sí, por fin ya estamos cerca del estadio. ¿Y cómo nos ha recibido Curitiba, eh? Sí, con su tradicional lluvia. Sí, o sea, empezamos a entender por qué aquí tiene ese apodo. O sea, no ha parado de llover en todo el día que estamos aquí. Y ahora sí, os voy a enseñar cómo es la fachada del Liga Arena. La fachada es una fachada bonita, me parece, de noche por cómo está iluminada. Pero le falta... Me falta luz. A mí también. Solo tiene. O sea, está, os lo vamos a enseñar para que lo veáis. A mí me recuerda más a un centro comercial. Sí. Que un estadio. Así desde fuera. Porque además la parte baja no está nada iluminado, no hay como ese ambiente, esa sensación todavía. De momento le falta alguna chispa. Bueno, y dándonos ya la primera vueltecita por el estadio, se ve que aquí la gente
vive mucho, ¿será que pagote? Sí. Pagote, una especie así de, no samba, pero ritmo tranquilito para estar con la cerveza. Aquí, aunque el tiempo no acompañe, se busca la forma de entrar Efectivamente. ambientado y caliente. Pero la forma es más organizada que otros lados que hemos estado, porque la forma en la que beben son en bares que están justamente, vamos, eso es el estadio, pues yo creo que serán propiedad del estadio o concesiones que habrá hecho el propio Paranaense, pero todo mucho más cerca, más organizado. Empezamos a entender un poco más por qué llaman a Curitiba y a los estados del sur, que parecen más estados europeos, ciudades europeas, que propiamente de aquí de Brasil. Y hoy no podía ser menos que vamos a curtir también, vamos a aprovechar que ya que estamos aquí, hemos sido invitados por un viejo amigo mío que lo conocí aquí apoyando al Atlético Paranaense, que es súper fan, que según tengo entendido que además es conocidillo aquí, porque narra los partidos, le gusta estar siempre cerca del estadio. Y bueno, vamos a tomarnos algo que no todo es ver fútbol, sino también disfrutar, ¿no? Boteco Preto nos ha dicho que se llama el lugar. Sí, ya solo queda buscarlo, porque aquí todos los bares son iguales, porque son todos rojos, negros y con luces para llamar la atención. A encontrar aquí a la gente, esto es una luz en un pajar. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Vamos. ¿Qué va a picar fuera o qué? Vamos afuera. Hay gente ahora para comprar un ingreso. Otro día, un clásico. ¡Ah! Con una más. Con una más no fue posible, ¿no? Pronóstico. 2-0, 2-0. Entonces buen resultado, vamos a cantar. Vamos a comprar los ingresos porque esta vez aquí para comprarlos se necesita Pix. O sea, estoy de harto del Pix porque aquí se utiliza para todo, que es como un Bizum, pero se utiliza hasta para las cosas oficiales, no solo entre colegas. Y esto sería lo malo de venir a última hora a comprar el ingreso. Todo como está, como petado de gente, cómo va a estar. Ahora sí, ingreso en mano y oye, por fin tenemos los ingresos físicos. No sabéis lo que echaba yo de menos un ingreso físico, y es que son mucho más bonitos, o sea, tienen un propio estampado que me parece básico en este caso, pero oye, estoy harto del reconocimiento facial y el no tener un recuerdo que llevarme a casa. O sea, la tecnología en este caso me da asco. Y eso sí, vamos a estar con la torcida organizada, así que vamos a intentar entrar con tiempo y que nos dejen ya de líos e impedimentos posibles. Vamos a reaccionar flipante. O sea, es gigantesco y es estadio cerrado, vamos. Normal, porque con lo que llueve aquí en Curitiba. Puedo arriesgarme a decir que hasta el momento estadio de lo mejor. Sí, en cuanto a estadio. En cuanto a estadio, lo mismo que no me ha gustado de fuera, que es que estuviera tan cerrado que no daba la impresión de que fuera un estadio, aquí lo convierte un lugar mágico. No, lo siguiente. Por aquí vemos que está ya la torcida preparada. Está ahora mismo todavía, falta cosa, un poquito menos de una hora. Vamos a intentar buscar un sitio y ahora os contamos. Ya hemos encontrado un sitio, nos vamos a poner delante de la torcida organizada. Queremos sentir la batería. Y tanto que la vamos a sentir. Hablando de la batería y de la percusión que aquí utiliza, me empieza ya a recordar más al estilo argentino, porque vemos más cascabeles, como los típicos agitadores para darle otro ritmo, otra marcha. Sí, y pero aparte, yo creo que eso también en el pagode se sigue utilizando. Y sí. yo creo, va a ser progresivo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que este va a ser el punto de inflexión hasta llegar al sur, donde se va a empezar a ver un poco la influencia del país vecino, de Argentina. Otra cosa que ya nos hemos empezado a fijar es que aquí la mascota que tienen, el digamos característico que tiene la torcida organizada, es la calavera. A todos lados. Que tenían. Si ya es calavera, que tenían, ¿no? Hostia, el chiste como estamos. Llevo 2 días sin dormir. O sea, no sé lo que ha pasado porque hoy el viaje a venir a Curitiba ha sido largo. Pero el caso, después... Madre mía, tío. Todavía queda, el estadio hoy nos han dicho que va a estar más o menos vacío, porque ya estamos a final de temporada, es un juego contra el Amazonas y encima es Serie B. Os voy comentando como siempre cómo se ubica el estadio, cómo está dividido. Justamente enfrente,
zona sur, que por lo que vemos es una zona muy tranquila, muy de camarote se ve. Yo creo que eso es una versión especial, que aparentemente te diría que es hasta donde mejor se ve el fútbol, incluso antes que en los laterales, que es lo que estamos acostumbrados. Zona izquierda, pues aquí no hay mucho misterio, tanto zona izquierda como derecha, zona de preferencia fondo que llamaríamos en Europa, zona tranquila y por último la zona nuestra, torcida organizada, ambiente está asegurado. Han apagado ya las luces, esto está listo para el comienzo y lo que sí, nos hemos cambiado de zona del estadio porque es que donde estamos han sido llegar 2 pelotazos, han chutado 2 veces a puerta que se les haya ido el balón. Y hemos salido por ahí por pata. O sea, estamos, para que me entendáis, en esa zona que es justo detrás de la portería y con razón estaba sin gente, ahora lo hemos entendido. Aquí el Paranaense solo tendría una torcida organizada oficial, que sería la torcida de los fanáticos, o como lo llaman ellos, os fanáticos. Y también nos han contado que justamente por allí arriba, en la esquina superior derecha, tal como estamos nosotros, es donde también estaba antes una antigua torcida organizada, solo que nos ha dicho que esa ya desapareció y que a día de hoy la única que se conserva es esta. El estadio tiene una capacidad total de 44.000 personas, o sea que si lo veis un poco vacío, aparte de las razones que hemos dado antes, es porque es grande, pero grande, que es un campo parecido en cuanto a capacidad sería, por ejemplo, el Pizjuán, sin ir a menos, tendría más o menos la misma capacidad. La mitad del estadio ha entrado, yo creo que más o menos la mitad, un poco Sí, más de la te diría mitad, que la mitad pero la zona en la que estamos está llena. está llena. Efectivamente, es la que nunca falla, como se diría. Creo que es el primer estadio en el que se canta la alineación mínimamente. Que yo recuerde, en los otros, en los marcadores, nunca te aparecía nada. Venían directamente o se hacían muy rápido y para adentro. También ya el director de orquesta, como nosotros les gusta llamarle, se ha colocado en su sitio, ha empezado ya a dirigir, empieza a darle instrucciones a la banda y de aquí a poco me da a mí que poco se me va a escuchar hablar. Animando al personal porque esto para ellos es una final, porque el Atlético Paranaense se juega, está jugando a día de hoy en los últimos partidos en subir a primera división. Ya veis lo que ha causado. En nada ha subido todo el mundo para encima. Esto ha empezado. Algo característico aquí es el silbido. O sea, aquí la gente silba. Me encanta la forma en la que anima a la gente. Dice que esto es más que un partido, que esto se lleva en la sangre, que hay que estar hasta el final. Que en la sangre lo lleva. En los comentarios a José que tiene que votar, pero tenéis que poner de mi parte. Hace una referencia, si no me equivoco, a como que Furazao, que es el nombre como el que se la conoce aquí, es su apodo, es como la Gran Furia, acaba de llegar, llegó papá. Para los que quieran saltar desde el juego. Y como ya estamos acostumbrados a los partidos, ¡saquen la Romareda! Siempre, después de la energía del principio, se calma, himno de Brasil, todo el mundo siempre callado, más respetuoso y comenzará el juego. Y ahora creo que esto no lo habíamos visto, ¿no? De Paraná. Efectivamente. Es como si a nosotros los andaluces nos cantaran el andaluz. Lo mismo. Nos ha dicho que todo el mundo que tengamos gorro, sombrero, lo que sea, que se lo quite, que lo tire para arriba.
Vemos también la humareda que ha quedado de antes de todos los fuegos artificiales y el juego de fuego. Era como una especie de rezar que no lo habíamos visto en ningún otro campo, muchas culturas nuevas. Vamos arriba. Fijaos cómo se utilizan aquí los instrumentos, son mucho más diferentes que en el resto de las regiones. Él es el que canta, los demás, los que le siguen. Vamos a correr, vamos a sudar, si no el bicho os va a coger, os va a pegar. Vamos a correr, vamos a sudar, moviendo el patito, ahora sí. Vamos a ver qué nos depara estos 90 minutos de locura. Me encanta la modalidad de añadir silbido. Se nota que ya poco a poco estamos bajando para el sur y estamos más cerca de lo que es Argentina. Esta canción canta una letra que me gusta mucho, que es: si no sabes qué hacer, si no sabes dónde ir, vente aquí con nosotros, que somos una familia y aquí lo vas a pasar muy bien, vas a disfrutar. Me encanta. Y la gente hasta coge la calavera que se la van pasando. Se la pasan de lado a lado la calavera como si fuera un juguete. ¡Qué golazo! ¡Qué rayazo desde la frontal del área! ¡Cómo la ha pegado! Y ya empezado a tirar de arriba. Cerveza, agua, todo para abajo. Que he visto como adelante nuestra ya han empezado a caer cosas y estaba entero mojado. ¿Listo para botar? Vamos allá. Y una cosa que nos estamos ya acostumbrando son cuando te ordenan sentarse. Suele ser para ahora arriba. Bueno, y lo dirige un niño y todo. Todo el mundo sentado, como veis. ¡Somos a mayor! ¡Somos a mayor! ¡Azul, Brasil! ¡Azul, Brasil! ¡Ah, puta que pariu! ¡Váyale, chico! ¡Váyale, chico! ¡Váyale, chico! Cuidado porque con la tontería que nos hemos puesto aquí a cantar, a bailar, hay una revisión de VAR que están pensando en expulsar a uno del Atlético Paranaense. Después de la revisión, por cierto, no ha habido expulsión. Se ha quedado en amarilla. Chito, ahora sí, final de la primera parte. Partido tranquilo, ha estado el Atlético rozando más el segundo que el empate a 1. Y vamos a ver, como siempre, que nos depara la segunda parte. Comienza la segunda parte. Nos han dicho que nos pongamos para que veamos cómo es el banderazo. Tocaron para el español. Y vamos a ver cómo se chupa la bandera. Imaginaos lo difícil que tiene que ser el manejo de la bandera.
grandísima la bandera. Aquí nos están comentando que este cántico es para chingar, para insultar básicamente a su máximo rival, que es el Coritiba, alias el Coxa. ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado! Coxa, te puedes ir a tomar por... No momento, Paranaense, o que mais importa, torcida, muito caro, mas mesmo assim, estando aqui, apoiando o Paranaense. Ele caiu aqui, é um dos planos de sócio mais caros do Brasil. Es muy interesante lo que nos cuentan, es que aparte de que ya no es caro simplemente venir aquí, sino que puede ser uno de los ingresos más caros de todo Brasil estando en la Serie B, y eso dice mucho de la gente que no para, no defrauda y siempre acompaña al equipo. Ni cerveza ni nada, aquí se Y ahora, como es tradición, después de cada gol, otro. La torcida ahora sí llegó y nunca para de cantar. Nos han traído la calavera y todo. Nos han explicado que normalmente la calavera se va pasando por todo el estadio, o sea, por toda el sector norte, por toda la torcida organizada. Y es después, por el final del juego, del partido, la devuelven a la torcida organizada y ya. Madre mía, lo que pesa la calavera. Solo un meneíto o vas al gimnasio, cuidado con cogerla, engaña. Yo pensaba que era un plástico fácil de levantar. Madre mía, nos están diciendo de risa que por eso es mejor que la calavera, de lo pesada que es, que a veces la dejan que vaya, que la coja otra gente y que ellos hacen un poco los locos. Y ahora sí, termina el partido. ¡Ey! Regresar à Série A. Gracias. Ahora sí, termina el partido 2-0. Ganó el Atlético Paranaense. Ya vemos cómo están ahí recogiendo y se acaba. ¡Vai Furacão! ¡Vai Furacão! ¡Furacão! Y mirad dónde nos han traído. Nos han traído a lo que sería la sede de la torcida organizada. Nos han explicado también cómo funcionan las alianzas entre torcidas. También cómo aquí la sede se dedica también a otra cosa que aparte de simplemente animar. Es que mirad lo que es esto. O sea, tienen aquí hasta su propio bar. Me parece, vamos, aquí bonito. Ah, y la calavera está ahí. Tienen aquí de todo. O sea, espectacular. Ó, ali a gente tem outra torcida do norte que é aliada da nossa, que é a torcida do Remo. Claro, porque aquí ellos nos han dicho que cuando viene una torcida organizada de fuera con la que están aliados, ellos le dan cobijo, ellos le dan lugar y están con ellos para que no estén dispersos por la ciudad en lugares que no sepan. Nos han explicado que por aquí tienen las banderas, es donde se recoge todos los instrumentos de percusión, de animar, que se utilizan durante el partido, y como la sede propia está cerca del estadio, viene muy bien. Y aparte de eso, ¿quieres ahí? Sí, yo quiero Y tenemos Papá Noel, Papá Noel del Atlético, que ojo, está el propio disfraz hecho para el Atlético, no es ni uno. ¿Cuántos años vos ya torció para Atlético? 40 años. 40 años, el doble de la edad que tengo yo. Yo tengo 67 años de edad. 67. Muy loco, muy loco, muy loco. Y ahora sí, siempre gracias por todo a la gente que nos ve. Como siempre, dejar vuestro like, suscribiros. Y si os ha gustado esto, por favor,
quiero ver aquí vuestro comentario de la afición del Atlético, si os ha parecido la mejor. Y ahí, va el Furacán. Va el Furacán ahí. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel